Estados Unidos realiza un despliegue armamentístico en unas maniobras navales conjuntas con Corea del Sur y Japón en el Pacífico Occidental. 3 portaaviones Nimitz de propulsión nuclear participan en unos ejercicios militares. Se trata de toda una exhibición de músculo militar en el actual contexto de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, con Donald Trump de gira por Asia. Si se observan las cosas que ocurren en el mundo, un mensaje así tampoco hace daño a nadie. Estados Unidos tiene una posición única para desplegar este tipo de poderío militar y demostrarle al mundo que esta potencia militar existe y es necesaria. Tratamos de transmitir tranquilidad a los aliados y socios de la región y asegurarles que estamos aquí desde hace más de 70 años y que permaneceremos otros 70. Corea del Norte ha acusado a Estados Unidos de intensificar las tensiones en la región y de provocar una carrera armamentística por el incremento de la escalada militar. Hay quienes insinúan que Donald Trump en su gira por Asia ha reducido su retórica belicista, pero estas maniobras demuestran que este perro ladrador sí que puede ser mordedor. I'm Matt Bradley on board the USS Nimitz for Euronews. We're having another one right now, primarily focused on trade, North Korea, other subjects, but we're very far along. The dialogue has been very good, I think, for all countries, and we look forward to the continuation of that dialogue. We're working very closely together. We've got the same values and the same focus on ensuring that the North Korean regime comes to its senses and stops its reckless provocation of and threats of conflict in our region. 北朝鮮の問題は喫緊の課題であります。この日本、米国、そしてオーストラリアは普遍的価値を共有する国であります。そしてまた戦略的利益を共有する国であります。 Bueno, este es el resultado que el presidente Trump ha conseguido en su gira asiática que termina el día de hoy. Como dije, que muchos de los mandatarios que participaron en la cumbre asiática, excepto el presidente Putin, les respaldaran para enfrentar a Corea del Norte. Su gira asiática se extendió por un día más y anunció que el miércoles van a presentar nuevas medidas en contra de Corea del Norte. Mientras tanto, sigue la controversia por su encuentro con el presidente Putin, aunque el presidente ha dicho que él le cree a los servicios de inteligencia norteamericanos sobre la inmiscusión de Rusia en las pasadas elecciones. Y para rematar, escribió en su cuenta de Twitter que él no entiende por qué Kim Jong-un, el de Corea del Norte, se empeña en llamarle viejo si él nunca le ha dicho enano gordo. I want to be able, because I think it's very important, to get along with Russia, to get along with China, to get along with Vietnam, to get along with lots of countries, because we have a lot of things we have to solve. And frankly, Russia and China in particular can help us with the North Korea problem, which is one of our truly great problems. So I'm not looking to stand and start arguing with somebody when there's reporters all around and cameras recording and seeing our conversation. I think it was very obvious to everybody. I believe that President Putin really feels, and he feels strongly, that he did not meddle in our election. What he believes is what he believes. What I believe is that we have to get to work, and I think everybody understood this that heard the answer. We have to get to work to solve Syria, to solve North Korea, to solve Ukraine, to solve terrorism. And, you know, people don't realize Russia's been very, very heavily sanctioned. They were sanctioned at a very high level, and that took place very recently. It's now time to get back to healing a world that is shattered and broken. And I feel that having Russia in a friendly posture as opposed to always fighting with them is an asset to the world and an asset to our country, not a liability. And by the way, Hillary Clinton had the reset button. She wanted to get back together with Russia. She even spelled reset wrong. That's how it started, and then it got worse. President Obama wanted to get along with Russia, but the chemistry wasn't there. Getting along with other nations is a good thing, not a bad thing, believe me.
It's a good thing, not a bad thing. Estados Unidos desarrolla el sucesor del caza furtivo F-22, un caza de sexta generación. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha identificado las tecnologías clave que necesita desarrollar para el caza de superioridad aérea de próxima generación, que reemplazará al F-22 Raptor. Estas incluyen un motor más potente y eficiente para obtener un mayor alcance y capacidades furtivas superiores a las actuales. El general Mike Holmes, comandante del Comando de Combate Aéreo, subraya la importancia de desarrollar una nueva y sofisticada aeronave para reemplazar al F-22, sobre todo porque los potenciales adversarios desarrollan armas cada vez más avanzadas como el recientemente designado Su-57. Es un avión de buen aspecto y ciertamente pondrá en riesgo a nuestros aviones de cuarta generación y tendremos que seguir trabajando para mejorar al F-22 y al F-35 todo el tiempo, para tratar de mantener una ventaja allí, dijo Holmes en una entrevista el 17 de agosto. Eventualmente, usted se encontrará con un límite en su capacidad para mejorar esas plataformas, y por eso necesitamos tener algo más preparado. La Fuerza Aérea ha dedicado los últimos años a estudiar lo que se necesitará para asegurar el control de los cielos durante el resto del siglo como parte de su esfuerzo por la superioridad aérea 2030, incluyendo al siguiente caza de sexta generación que sucederá al F-22, programa que actualmente lleva la designación de Penetrating Counterer, K. El brazo aéreo todavía está trabajando a través de un análisis de alternativas para determinar las capacidades de la nueva plataforma, pero creemos que tenemos seleccionadas las tecnologías, dijo Holmes. El alcance extendido será una característica clave, que permitirá al nuevo caza autodesplegarse y acompañar al nuevo bombardero B-21 en misiones de penetración profunda. El aumento del alcance derivará en un aumento del tamaño de la célula y la potencia del motor, explicó Holmes. El motor del K tendrá que ser más eficiente en el consumo de combustible, tener más empuje y más aire de refrigeración para soportar una célula de mayor alcance e incluso más furtiva de lo que la tecnología actual permite, dijo. La Fuerza Aérea junto con los fabricantes de motores Pratt & Whitney y General Electric han estado trabajando en una nueva clase de sistemas de propulsión de aviones de combate basados en tecnología de motores de 3 vías, o flujos, que podrían ajustarse a este proyecto. El motor de 3 vías proporciona una fuente adicional de flujo de aire que, dependiendo de la fase de la misión, está diseñada para proporcionar un flujo de masa adicional para una mayor eficiencia de propulsión y una menor combustión de combustible para una mayor autonomía, o un flujo masa adicional al núcleo del motor para un mayor empuje y aire de refrigeración para aumentar el rendimiento en combate. Esta tecnología, que está madurando bajo el programa Adaptive Engine Transition Program, AEP, es parte de los esfuerzos del servicio para desarrollar el K, reconoció Holmes. La cualidad de este ALT también será un requisito clave para el nuevo caza, a pesar de los posibles compromisos, como la velocidad y el avance de los radares contra este ALT, que algunos argumentan que volverán obsoletos a los aviones este ALT, dijo Holmes. Es un juego de gato y ratón, y nunca ha terminado, dijo. No es que construyas algo que pueda ayudar a detectar aviones furtivos, y ahora no hay necesidad de perseguir la furtividad, sigue adelante y continúas refutando las ventajas del otro y presentando nuevas ideas. La Fuerza Aérea también está examinando las armas que un futuro caza de superioridad aérea podría requerir, y cuántas necesitaría en las bodegas de armas internas, así como sus sistemas de visión, por ejemplo, sensores y capacidades de fusión, dijo Holmes. Holmes declinó especificar qué tecnologías de armas en desarrollo ha elegido la Fuerza Aérea para el nuevo caza, diciendo que tendrá las armas apropiadas para su misión. La Fuerza Aérea reveló por primera vez este año una línea de financiamiento para el secreto dominante Airto Aero Japón en los documentos presupuestarios del año fiscal 2018, solicitando $1 millón para mantener el proyecto. Poco se sabe sobre la capacidad de los misiles aire-aire de la próxima generación, pero puede ser un sucesor de los avanzados misiles aire-aire Raideon AIM-9X y de Winged AIM-120 que el Raptor lleva actualmente, o posiblemente una versión de largo alcance de esas armas. Un misil aire-aire de largo alcance también podría equipar en el futuro a los aviones no furtivos, que tienen que mantenerse alejados de las amenazas de misiles tierra-aire. Ahora que la Fuerza Aérea ha identificado las tecnologías claves para el K, el siguiente paso es hacerlas realidad. Tomar ideas y llegar a donde son manufacturables y constructibles, dijo Holmes. Pero hizo la advertencia de que el K depende de la alineación con los resultados de la orientación estratégica de defensa del secretario de Defensa James Mattis, además de obtener fondos suficientes para mantener todas las actividades de desarrollo tecnológico en el buen camino.
En general, la Fuerza Aérea solicitó US 294,7 millones en el año fiscal 2018 para continuar estudiando opciones para el K. En este momento nuestro enfoque está en conseguir el dinero para mantener las actividades de desarrollo en el buen camino para que no se pierda un pedazo de él cuando nos preparemos para ir hacia adelante con un nuevo caza.